Me llamo Valeria Mendoza, tengo 33 años y, cuando regresé a casa después de 4 días trabajando fuera de Guadalajara, encontré algo que jamás imaginé. El pequeño espacio donde siempre dejaba mi camioneta estaba completamente vacío. Solo quedaban unas marcas oscuras sobre el pavimento y una maceta movida del lugar, como si alguien hubiera querido ocultar que allí había estado estacionado un vehículo. Antes de que pudiera reaccionar, escuché una voz detrás de mí. No te preocupes, todo se resolvió en familia. Era doña Carmen, la madre de mi esposo. Estaba sentada en la terraza con una taza de café entre las manos y una sonrisa tan tranquila que parecía esperar mi llegada desde hacía horas. No parecía nerviosa. Parecía satisfecha. Dejé mi maleta junto a la puerta. ¿Dónde está mi camioneta? Ella dio un sorbo a su café antes de responder. Ya no es tuya. Pronunció esas palabras con la misma naturalidad con la que alguien anuncia que habrá una comida familiar el domingo. Sentí un vacío en el estómago. Pensé que era una broma. Pero nadie se rió. ¿Qué quieres decir? Anoche hicimos una reunión familiar. Todos estuvimos de acuerdo en que Lucía la necesita mucho más que tú. Lucía, la esposa del hermano menor de mi marido. Hacía meses que se quejaba de no tener transporte para llevar a su hijo al colegio ni para ir al mercado. Yo incluso le había pagado varias veces el servicio de taxi. Pero jamás imaginé aquello. En ese momento salió de la casa mi esposo, Javier. No levantó la mirada. No preguntó cómo había estado mi viaje. Ni siquiera me saludó. Simplemente se quedó de pie junto a la puerta, con las manos en los bolsillos, evitando mirarme a los ojos. Detrás de él apareció Lucía. Sonreía mientras hacía girar unas llaves sobre su dedo. Las reconocí de inmediato. Del llavero colgaba un pequeño cactus de cerámica que yo había comprado durante un viaje de trabajo a Monterrey. Era mi llavero. Ella agitó las llaves delante de mí. Casi nunca usas la camioneta. Siempre estás viajando por trabajo. Es un desperdicio tenerla parada. Respiré profundamente. Durante años había aprendido a no discutir. Siempre prefería resolver las cosas con calma. Así que hice lo único que sabía hacer. Pregunté con tranquilidad. ¿Quién decidió eso? Doña Carmen sonrió. La familia. Como si esa palabra bastara para borrar cualquier derecho. Miré otra vez a Javier. Esperaba que dijera algo. Aunque fuera una sola frase. Pero permaneció completamente callado. Ese silencio dolió mucho más que cualquier insulto. Yo llevaba 5 años intentando formar parte de aquella familia. Cuando organizaban reuniones, era yo quien cocinaba. Cuando alguno necesitaba dinero, nunca preguntaba cuándo me lo devolverían. Cuando el negocio de don Ernesto, el suegro de mi cuñada, atravesó problemas económicos, fui yo quien consiguió contactos para ayudarlo. Siempre creí que, siendo generosa, algún día me aceptarían de verdad. Me equivoqué. Ellos no veían mi paciencia como una virtud. La interpretaban como permiso. Cada vez que cedía en algo, aprendían que podían exigirme un poco más la próxima vez. Hasta llegar a aquello. Doña Carmen tenía una frase favorita. La repetía en cada comida familiar. Lo que entra a esta casa pertenece a todos. Durante años asentí con la cabeza. Pensaba que discutir rompería la paz. Pero aquella tarde comprendí que el precio de esa paz siempre lo pagaba yo. Tomé mi maleta y entré en la casa. Una parte de mí seguía creyendo que todo podía resolverse hablando. Quizá Javier recuperaría la camioneta al día siguiente. Quizá Lucía entendería que aquello había ido demasiado lejos. Quizá solo era un enorme malentendido. Me senté en la mesa de la cocina. Doña Carmen comenzó a preparar chocolate caliente como si celebrara una victoria. Yo seguía intentando convencerme de que todo terminaría bien. Entonces mi teléfono vibró. Era un correo electrónico del trabajo. Pensé que sería otro aviso rutinario. Lo abrí sin darle importancia. Pero bastaron 2 líneas para que el mundo cambiara por completo. El mensaje provenía del departamento de cumplimiento de mi empresa. Informaba que, al día siguiente por la mañana, todas las camionetas corporativas asignadas a los supervisores serían inspeccionadas físicamente en la dirección registrada. Si alguno de esos vehículos no aparecía durante la auditoría, la empresa iniciaría de inmediato una investigación interna por posible uso indebido de bienes corporativos. Sentí como la sangre abandonaba mi rostro. Porque la camioneta que aquella familia acababa de regalar sin mi permiso, legalmente seguía siendo mi responsabilidad. Volví a leer el correo una y otra vez. La palabra uso no autorizado parecía hacerse cada vez más grande en la pantalla. Aquella camioneta jamás había sido un regalo, ni un premio, ni un beneficio que una familia pudiera repartir porque alguien lo necesitaba más. La empresa me la había asignado 2 años atrás, cuando fui ascendida a supervisora regional de ventas.
Cada semana recorría cientos de kilómetros visitando clínicas y centros médicos por todo el estado de Jalisco. Para recibir ese vehículo tuve que firmar un documento aceptando toda la responsabilidad legal sobre él. Mi nombre aparecía en cada hoja. Solo el mío. No el de Javier. Mucho menos el de su familia. Si el lunes por la mañana la camioneta no estaba donde debía estar, sería yo quien tendría que responder ante la empresa. Y en mi trabajo, una acusación de ese tipo podía destruir años de esfuerzo en cuestión de minutos. Me quedé completamente inmóvil. Doña Carmen levantó la vista desde la cocina y confundió mi silencio con resignación. Sonrió satisfecha. Sabía que al final entenderías. Siempre haces lo correcto por la familia. No tenía idea de que, en ese mismo instante, todo el problema acababa de hacerse mucho más grande de lo que cualquiera de ellos imaginaba. Antes de perder la paciencia decidí intentar hablar con Javier a solas. Lo seguí hasta el pequeño patio trasero. Allí no podía escucharnos nadie. Javier, tienes que recuperar la camioneta hoy mismo. Él suspiró con cansancio. No empecemos otra discusión. Esto no es una discusión. Le mostré el correo en la pantalla. La empresa hará una inspección mañana por la mañana. Si el vehículo no aparece, puedo perder mi empleo. Esperé que reaccionara. Esperé que, por una vez, eligiera estar de mi lado. Pero solo negó lentamente con la cabeza. Déjame hablar con mi mamá después. ¿Después de qué? Después de que todos se tranquilicen. Aquella frase me resultó demasiado conocida. Siempre había un después. Después de la cena. Después del cumpleaños. Después de Navidad. Después de las vacaciones. Y ese después nunca llegaba. Luego añadió, casi suplicando. Hazlo por mí, evita otro problema familiar. Lo miré durante varios segundos. Entonces comprendí algo que jamás había querido aceptar. Cada vez que Javier me pedía mantener la paz siempre era un sacrificio mío. Nunca suyo. Esa noche cenamos todos juntos. Doña Carmen hablaba orgullosa de la decisión que habían tomado. Contó cómo cada miembro de la familia había dado su opinión hasta llegar al mismo acuerdo. Según ella, aquello demostraba que en esa casa siempre reinaba la justicia. Nadie parecía ver que habían decidido regalar algo que legalmente jamás les perteneció. En medio de la conversación, doña Carmen recordó una historia de su juventud. Contó que su propia suegra también había tomado decisiones importantes por ella. Así aprendí que la familia siempre está por encima de las personas. Lo dijo con absoluta convicción, como si aquella enseñanza justificara cualquier cosa. En ese momento, el pequeño Mateo, el hijo de Lucía, levantó la cabeza. Tendría unos 7 años. Miró primero a su madre. Luego me miró a mí. Y preguntó con la sinceridad que solo tienen los niños. Tía Valeria, ¿esa camioneta era tuya? Toda la mesa quedó en silencio. Lucía dejó de comer. Javier bajó la mirada. Doña Carmen esperaba que respondiera con alguna mentira amable. Pero por primera vez en muchos años sentí que ya no podía seguir protegiendo la comodidad de todos. Porque hacerlo significaba destruir mi propia vida. Aquella noche regresé sola a mi casa. No pude dormir. Encendí la computadora y descargué el reglamento completo sobre vehículos corporativos. Lo leí palabra por palabra. Cada página empeoraba la situación. El documento dejaba claro que cualquier entrega voluntaria del vehículo a terceros podía considerarse una falta grave. Incluso existía la posibilidad de iniciar acciones legales dependiendo del valor del automóvil. La camioneta costaba más de lo que yo había tardado años en ahorrar. No era una simple discusión familiar. Era mi carrera, mi estabilidad, mi futuro. Permanecí despierta hasta casi el amanecer calculando todas las posibilidades. Si guardaba silencio, podía perder el trabajo. Si actuaba, mi matrimonio probablemente terminaría. No existía una tercera opción. A la mañana siguiente ocurrió algo que complicó todavía más las cosas. Mientras desayunaba recibí una notificación. Lucía había publicado varias fotografías en sus redes sociales. La camioneta aparecía estacionada frente a la casa de doña Carmen, decorada con globos y un enorme listón rojo. En la descripción escribió: «Por fin tenemos nuestro nuevo vehículo. Gracias a la familia por hacer esto posible». Decenas de personas comenzaron a felicitarla. Algunos incluso anunciaban que pasarían esa tarde para celebrar con una carne asada. Sentí un fuerte nudo en el pecho. Ahora ya no podían devolver la camioneta en silencio. Todo el vecindario creía que pertenecía oficialmente a Lucía. Seguía leyendo los comentarios cuando apareció uno nuevo. Era de Adriana Salas, directora regional de la empresa donde yo trabajaba. Solo escribió una frase. «Qué curioso, esa no es una camioneta corporativa de Meditech Salud». Miré otra vez la fotografía. Entonces lo vi.
En el portaplaca seguía colocado el soporte metálico con el logotipo oficial de la empresa. Nadie en aquella familia había pensado siquiera en quitarlo. En ese instante comprendí que dos mundos acababan de chocar. Mi familia política acababa de exhibir públicamente un vehículo que nunca fue suyo. Y mi empresa ya había empezado a hacer preguntas. El comentario de asterisco Patricia Navarro seguía allí. Qué curioso, esa no es una de nuestras unidades corporativas. Valeria dejó el teléfono sobre la mesa y respiró profundamente. Por primera vez en muchos años, no sintió miedo. Sintió claridad. Durante demasiado tiempo había intentado proteger personas que nunca habían hecho lo mismo por ella. Miró el reloj. Eran las 10:30 de la mañana del domingo. Todavía tenía unas horas antes de la reunión que Lucía había organizado para presumir la camioneta. Tomó una carpeta donde guardaba todos los documentos importantes de su trabajo, imprimió el contrato de asignación del vehículo y llamó al departamento jurídico de la empresa. Explicó toda la situación sin ocultar absolutamente nada. Al otro lado de la línea hubo unos segundos de silencio. Finalmente, el abogado de la empresa habló. Gracias por avisarnos antes de la auditoría. A partir de este momento usted ya no debe intentar recuperar el vehículo por su cuenta. Nosotros nos encargaremos del procedimiento. Una enorme presión desapareció de sus hombros. Había tomado la decisión correcta. 2 horas después, varias camionetas de la empresa entraron lentamente en la calle donde vivía doña Carmen. Junto a ellas llegaron representantes del área jurídica y 2 agentes de seguridad privada contratados por la compañía. La música de la reunión seguía sonando. Los invitados conversaban alrededor de la camioneta mientras Lucía presumía orgullosamente su nuevo vehículo. Entonces todos guardaron silencio. Uno de los abogados caminó directamente hacia la camioneta. Mostró su identificación. Después presentó la documentación oficial. Este vehículo pertenece legalmente a nuestra empresa. Ha sido utilizado sin autorización y debemos recuperarlo de inmediato. Lucía soltó una risa nerviosa. Debe haber un error. Mi familia me lo regaló. El abogado negó con tranquilidad. La documentación demuestra lo contrario. Doña Carmen intervino enseguida. Nosotros decidimos entregárselo. Es un asunto familiar. El abogado la miró con serenidad. Precisamente ahí está el problema, señora. Ustedes no podían decidir sobre un bien que nunca les perteneció. Los vecinos comenzaron a murmurar. Algunos invitados sacaron discretamente sus teléfonos. Javier llegó corriendo desde el patio. Intentó hablar con Valeria. Por favor, dile que todo fue un malentendido. Ella lo observó durante unos segundos. Durante 5 años siempre me pediste que evitara los problemas. Hoy decidí evitar el más grande de todos. El abogado entregó una copia del reporte. Después un conductor autorizado subió a la camioneta y se la llevó delante de todos. El enorme moño rojo cayó al suelo mientras el vehículo desaparecía por la calle. Lucía rompió a llorar. Doña Carmen permanecía inmóvil. Por primera vez nadie la obedecía. Los invitados comenzaron a marcharse uno por uno. La reunión terminó mucho antes de lo previsto. Cuando la calle volvió a quedar casi vacía, Javier intentó acercarse otra vez. Nunca pensé que llegaríamos hasta esto. Valeria sonrió con una tranquilidad que ni ella misma conocía. Yo tampoco pensé que algún día mi propia familia decidiría regalar lo que no era suyo. Javier bajó la cabeza. No encontró ninguna respuesta. Aquella noche Valeria regresó sola a su casa. Empacó la ropa más importante, algunos documentos y las fotografías que realmente significaban algo para ella. No discutió. No gritó. Simplemente dejó sobre la mesa del comedor su anillo de matrimonio junto a una breve nota. Durante años confundí paciencia con amor y silencio con respeto. Hoy entendí que una familia no se construye quitándole a uno para darle a otro. Se construye aprendiendo a respetar los límites. Espero que algún día ustedes también lo entiendan. Cerró la puerta sin mirar atrás. 2 semanas después, la empresa concluyó oficialmente la investigación. Gracias a que Valeria informó lo sucedido antes de la auditoría y colaboró desde el primer momento, no recibió ninguna sanción. Al contrario, la dirección reconoció su honestidad y meses más tarde le ofrecieron dirigir una nueva división comercial en otra ciudad. Aceptó sin pensarlo 2 veces. Solicitó el divorcio de Javier y comenzó una vida completamente distinta. Con el paso del tiempo supo por algunos conocidos que Lucía seguía culpándola por haber arruinado a la familia. Doña Carmen repetía la misma historia cada vez que alguien preguntaba qué había ocurrido. Pero ya casi nadie le creía. Porque todo el vecindario había visto cómo una empresa recuperó un vehículo que nunca perteneció a aquella familia. Valeria nunca buscó venganza. Solo decidió dejar de cargar culpas que jamás fueron suyas. Y, curiosamente, el día que dejó de guardar silencio,
Fue el mismo día en que volvió a sentirse realmente libre. Epílogo. Habían pasado casi 3 años desde aquel domingo que cambió la vida de todos. Valeria ya no era la misma mujer que había aceptado quedarse callada para evitar conflictos. La nueva ciudad le regaló algo que había olvidado que existía: paz. Su trabajo prosperó rápidamente. La división comercial que dirigía superó todas las metas durante 2 años consecutivos y la empresa volvió a reconocerla por su liderazgo, honestidad y capacidad para resolver problemas con integridad. Pero el mayor cambio no apareció en un reconocimiento ni en un ascenso. Apareció cada mañana, cuando despertaba sin miedo. Sin la presión de complacer a personas que nunca valoraron sus esfuerzos. Sin sentir que debía sacrificar su dignidad para que otros fueran felices. Aprendió a poner límites. Y descubrió que los límites no alejan a quienes realmente te aman. Solo alejan a quienes se beneficiaban de que nunca dijeras no. Con el tiempo volvió a confiar en las personas. Conoció nuevos amigos. Construyó relaciones sinceras. Ya no aceptaba faltas de respeto disfrazadas de obligaciones familiares. Había aprendido una lección que nadie le enseñó de niña. El respeto empieza por uno mismo. Mientras tanto, las cosas tampoco permanecieron iguales para la familia de Javier. Después del divorcio, Javier pasó mucho tiempo reflexionando sobre todo lo ocurrido. Comprendió demasiado tarde que cada vez que eligió guardar silencio frente a una injusticia, también había tomado una decisión. Y esa decisión tuvo un precio. Perdió a la única persona que siempre había estado de su lado. Con los años intentó pedir perdón más de una vez. No para recuperar el matrimonio. Sabía que eso ya era imposible. Solo quería reconocer el daño que había causado al no defender a quien más lo necesitaba. Valeria aceptó escuchar sus disculpas una sola vez. Lo perdonó, pero también dejó claro que perdonar no significa volver atrás. Algunas puertas pueden cerrarse sin rencor. Simplemente porque la paz vale más que repetir el pasado. Doña Carmen también cambió. No de un día para otro. El barrio nunca olvidó lo sucedido. Cada vez que intentaba culpar a Valeria, alguien recordaba que todos habían visto cómo aquella camioneta fue retirada por sus verdaderos propietarios. Poco a poco comprendió que el orgullo puede ser un castigo mucho más pesado que cualquier derrota. Lucía también tuvo que enfrentar la realidad. Con el paso del tiempo entendió que nadie le había robado un regalo. Porque jamás había existido tal regalo. Lo que había recibido era una ilusión construida sobre algo que pertenecía a otra persona. Y ninguna felicidad puede durar cuando nace de una injusticia. Los años hicieron lo que las discusiones nunca pudieron hacer. Enseñaron. Una tarde, mientras acomodaba algunos documentos en su oficina, Valeria encontró por casualidad una fotografía donde aparecía sonriendo junto a aquella camioneta corporativa. La observó durante unos segundos. Después sonrió. Ya no sentía enojo, ni tristeza, ni deseos de demostrar que tenía razón. Solo sintió gratitud. Porque entendió que aquel vehículo nunca fue lo más importante de la historia. Lo verdaderamente valioso fue haber recuperado algo mucho más grande. Su dignidad, su tranquilidad, y la libertad de decidir cómo quería vivir. Guardó la fotografía dentro de un cajón y cerró la carpeta. Ya no necesitaba conservar pruebas del pasado. Ahora estaba demasiado ocupada construyendo su futuro. Porque la vida siempre termina poniendo a cada persona frente al espejo de sus propias decisiones. Quien construye su felicidad quitándole a otros, tarde o temprano pierde aquello que creyó haber ganado. Pero quien actúa con honestidad, aunque el camino parezca más difícil, termina encontrando algo que ningún dinero puede comprar. La paz de dormir con la conciencia tranquila. Y si esta historia deja una enseñanza, quizás sea esta. Nunca confundas amor con sacrificio ilimitado. Nunca confundas respeto con silencio. Y nunca permitas que alguien te haga sentir egoísta por proteger aquello que has conseguido con tu esfuerzo. Una familia verdadera no te obliga a renunciar a tus sueños para cumplir los caprichos de otros. Una familia verdadera celebra tus logros, respeta tus límites y cuida de ti con el mismo cariño con el que esperas ser cuidada. Porque el respeto siempre será el regalo más valioso que una familia puede ofrecer. Y cuando ese respeto desaparece, alejarse no es una traición. A veces, es el primer paso para volver a encontrarte contigo mismo.